Gracias, gracias. Muy bien, una mañana mojada, ¿sí? Y damos bienvenida a cada uno que con esfuerzo han podido estar, y damos gracias. Él es nuestro Señor. En un principio, yo tenía preparado algo para compartir, pero quisiera primeramente leer una bendición. ¿La recibe? Amén. Dice, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Qué bendición que Dios le daba a Moisés para que pudiera bendecir al pueblo. Y yo creo que el Espíritu del Señor nos está llevando a mirar esta bendición en este tiempo. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Escuchó a alguien que diga estoy cansado? ¿Sí? ¿Escuchó a alguien que está diciendo no sé cómo voy a llegar a fin de año? Otro que dice estoy desesperado que lleguen las vacaciones. Ahora el Señor nos dice en Números 6, 24 al 26 que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y por cierto, es natural que mentalmente uno como que el año se termina y comienza a pasarnos factura por todo el trajín. Pero también es cierto que es un mes donde hay, ¿qué cosas? Fiesta de amigos, vamos a festejar, se celebra el fin de año o en la escuela las actividades que ponen fin y entonces hay que preparar alguna actividad y todo es como si fuera un mes de festejos. Y se suma a esto para los cristianos Navidad. ¿Sí? Y cuando nosotros festejamos Navidad, tenemos como ciertas tradiciones, como el arbolito, como de pronto aparecen cosas rojas y flores y los comerciantes aprovechan todo tipo de oportunidad para explotar al máximo este festejo. Pero yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros comenzamos a descubrir que más allá de estar unidos como familia, de celebrar la Navidad como iglesia, estamos teniendo el concepto claro de lo que el Señor trajo a través del nacimiento de Jesús? Hasta uno se incorporó en la mente de un niño en un pesebre, pobrecito, con un aroma no a Christian Dior ni a nada de eso, sino con un aroma bastante importante de animales que estaban viviendo en ese lugar. Y uno como que, pobre muchacho, pobre María, no había lugar para ella. Pero yo quisiera ir un poquito más allá y en primer lugar leer Isaías 9:6, donde dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, 700 años antes de que naciera Jesús, ya había una profecía que daba a entender la magnitud del nacimiento de Jesús. Ahora,
me lleva todo esto a ver que Dios tenía un propósito clave en el nacimiento de Jesús. Cuando uno trata de ver un poquito más allá, yo quisiera que no quedarnos en simplemente con todo ese panorama tradicional, ir un poco más allá. Jesús nace, Jesús crece, Jesús llega al momento de empezar su ministerio público y de esa manera trata por todos los medios de dar a conocer ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y miren ustedes, cuando uno lee en Mateo 4, 18 al 19, dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Quién eran? A Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y le dijo, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida, dejando las redes, le siguieron. Quiero hacer énfasis en esta mañana en el llamado de Jesús, el llamado que Jesús tiene para los hijos de Dios y en especial en este tiempo de grande celebración y lo que significa Navidad. Hay algunas cosas que el evangelista Mateo no termina de mostrarnos un cuadro. El caso de Juan en un poquito más detalles, pero yo creo que todos los evangelios nos hablan de que Jesús utilizaba enseñanza a través de la naturaleza, ¿sí? A través de parábolas, a través de historia. ¿Por qué? Para que pudiéramos comprender la profundidad de lo que es el reino de los cielos, ¿sí? No simplemente el hecho de que, bueno, sí, hay trigo, ya es tiempo de cosecha, y es cierto, es como si usted sale ahora hacia la zona de campo y de sembradío, se va a encontrar que el trigo está amarillo, precioso, tremendas cosechadoras ahí, y uno, bueno, ¿qué aprendemos de todo esto? Y creo que el Señor estaba siempre enseñándonos a no ser simples lectores, sino profundizar. ¿Qué me está enseñando? Amén. Y por eso es que vamos a ver por lo menos tres cosas que me parecen muy importantes de esta parte leída. Por un lado, el llamado del Señor. Por otro lado, el llamado a ser transformados por el Señor. Y por otro lado, ver un llamado que Él hace para cumplir la misión que Él nos está encomendando. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, primero, lo que dice que el encuentro que tiene con sus discípulos ahí era un poco natural, ¿no? ¿Ellos qué estaban haciendo? Estaban pescando. Y cuando uno ve, digo, tan fácil fue la cosa, le dijo, ven, síguenme. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Esto sí quiere decir que hay algo para mí? Yo creo que sí. Miren ustedes, en primer lugar, la familia judía no simplemente tenía vínculo y afecto, sino había una lealtad en la familia muy profunda. Por eso es que usted va a encontrar en la palabra de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que dice hijo de Jacob, hijo de... O sea, había una experiencia muy fuerte. Yo pertenezco a tal familia. Yo recuerdo haciendo un trámite en Cava hace muchos años y encontrarme con un señor y él me dice, yo pertenezco a la familia de Leví.
¿no? Él era judío y lo manifestaba de una manera como un grado grande de orgullo. Y bueno, porque nace de esta realidad. Y Pedro y Andrés eran judíos, vivían en esa realidad. O sea, cuando ellos tenían que hacer eco de ese llamado, estaban dejando atrás algo muy importante. Y por otro lado, ellos tenían una pequeña, pero tenían una empresa de pescado, de pescar. Tenían bote, tenían red. ¿Y qué es lo que hacían naturalmente los pescadores? Por la noche pescaban, volvían con el pescado para venderlo. No había freezer ni heladera ni nada por el estilo, había que venderlo. Llegaban a su casa, descansaban, pero a la vez después tenían en el encuentro con sus amigos donde tomaban y compartían. ¿Y qué imaginaban que hacían? Hablaban de pesca. O alguna que usted conoce que le gusta la pesca y se junta y ¿qué hace? Habla de pesca. Y nunca jamás dice, agarré uno así. Siempre como de 10 kilos. Bueno, toda esa historia, ¿por qué comparto? Porque ellos, ante el llamado del Señor Jesús, tenían que cambiar su mentalidad, su lealtad a la familia, su lealtad al trabajo, su lealtad a sus amigos, tenían que quedar de lado. ¿Sí? ¿Y por qué digo lealtad? Porque no tengo la idea de decir, bueno, ahora como hijos de Dios, como cristianos en Cristo, Dios nos manda a que no trabajemos más, que no tengamos más amigos, que dejemos la familia con... No, absolutamente nada de eso. Lo que quiero que comprendamos es que todo aquello que se superpone a la lealtad al Señor crea conflictos, sean mis emociones, sean las tradiciones familiares, aún sean los trabajos. Porque, mire, hay un llamado a seguir a Jesús. Y hay un pasaje aquí que nos está mostrando, que lo estaba tratando de buscar, dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. O sea, a cada uno de nosotros el Señor nos llamó y nos sigue llamando, ¿sí? A pertenecerle. Pero, ¿cuántos de ustedes conocen ese pasaje que dice, yo soy un Dios celoso? ¿Qué significa eso? Que nos quiere tener hacia Él con una lealtad por encima de todas las demás cosas. Y vuelvo a insistir, no es que, bueno, querido esposo, me voy a vivir a la iglesia. Bueno, patrón, no trabajo más, renuncio. No se trata de eso. Se trata de algo mucho más profundo. Hablando de la familia, ¿cómo se componía? La familia fundía, por un lado, lo que era la parte tradicional con la religiosa, y con la autoridad que el papá tenía, que la mamá tenía en el hogar. Todo era en derredor a lo que pasaba en la familia. El llamado del Señor hacia nuestras vidas es real. Y si usted llega a decirle, bueno, no, mire,
como decía aquel hombre, déjame, Señor, que entierre a mi padre. Y el Señor, ¿cuál fue la respuesta? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es posible, yo me ponía a pensar, es posible que el papá todavía no había muerto. Es posible que él estaba pensando, bueno, no. Que Señor, espera un poquito que arreglo mis cosas, estoy con la familia, a ver cómo, cuando mi papá muera, entonces te sigo. O sea, ese tipo de postergación que, como decíamos en estos domingos atrás, somos la iglesia, estamos trabajando, activando los dones que Dios nos ha dado, pero cuidado que siempre Satanás pone la idea, me voy a tomar un tiempo. Jamás se tome un tiempo con el Señor. Tómese tiempo para muchísimas cosas, pero jamás se tome el tiempo del Señor. ¿Se entiende? Porque el llamado es muy fuerte de parte de Él, y por eso es que dice, si amas más, ¿cuántas cosas en las que estamos involucrados llegan a producir ese efecto de amarle más? Y son cosas buenas, no estamos hablando de cosas malas, pero le estamos dando tanta energía y nos están llevando tan ocupado que llegamos a involucrarnos en amar más que al Señor. El llamado del Señor nos lleva aún al punto, ¿cómo diríamos? Pedro, Andrés, Juan, ellos tuvieron que dejar, ¿cómo le llamarían hoy? Un lugar de confort, ¿no? Tenían su canoita, les gustaba pescar, tenían sus amigos para compartir, tenían la seguridad de la familia donde podían estar con ropa limpia y con comida, tenían el círculo armado, ¿sí? Y de pronto Jesús le desarma todo esto. Toda esa rutina queda totalmente ajena y por eso me cuesta pensar de que no les costó. Yo estoy segurísimo que le costó horrores aceptar eso. Pero a la vez soy consciente que cuando el Espíritu Santo convence de que es mejor el Señor que las demás cosas, ¿por qué es mejor? ¿Saben que Dios dejó todo para salvar nuestras vidas? ¿Saben que dejó el reino de los cielos para nacer, crecer y dar a conocer? Pero Él abandonó voluntariamente el estar en el Señor para estar con nosotros por siempre. Por eso es que me pide todo, porque se dio todo. ¿Se entiende? Y bendigo al Señor. Dice en Marcos 3, 13 al 15, tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que querían que lo acompañaban. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos le acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. A ver, el llamado que él les hacía era para que ellos pudieran experimentar todo lo que significa el reino de los cielos. ¿Sí? O sea, podemos llegar a tener conocimiento de Biblia, podemos llegar a tener conocimiento de iglesia, podemos tener conocimiento de religión, pero lo que tenemos que hacer es llegar a experimentar el reino de los cielos en todo lo que eso significa. ¿Qué es lo que ellos tenían que estar preparados? Tenían que estar preparados y vivir la experiencia de ataques de los religiosos, ¿sí? Sacerdotes, fariseos, saduceos, gente de la élite de religión de esa época que constantemente estaban en contra de lo que Jesús enseñaba, ¿sí?
Así fue. Y por otro lado, tenían que experimentar lo que significaba sanidades. ¿O no? La mujer con flujo de sangre, el paralítico, el ciego y todo lo que usted puede llegar a entender. Pero había que experimentarlo. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué manera? ¿Cómo es que nunca... ¿Usted encuentra una receta? No, porque Jesús hacía como el Espíritu le guiaba para cada uno en forma personal. Tenían que experimentar lo que era echar fuera demonios. Y en algunos casos, cuando les tocó, dice, no sabemos qué hacer, estamos esperando que bajes del monte porque no le encontramos la vuelta. Tenía que experimentar es que cuando había necesidad de pan, había que hacer milagros en el nombre del Señor para dar de comer a 4.000 y 5.000 personas. Tenían que experimentar lo que era resucitar a un muerto. Lázaro, ven fuera. Tenían que experimentar juntarse con leprosos, con prostitutas, con publicanos. ¿Se dan cuenta a dónde era la profundidad del llamado del Señor? No es simplemente, ser cristiano es ser una buena persona, conocer de la Biblia, juntarse los domingos, cuando llueve, vamos a ver qué hacemos. Sino es mucho más que eso. Es vivir el reino de los cielos todos los días y estar dispuestos a experimentar lo que Jesús me quiere enseñar, sea que la cosa funcione bien o si la cosa funciona mal, sea que tenga respuestas frente a lo que va pasando o no tengo respuestas, y reconocer aún que el Señor está por encima de todo. Colosenses 1, 13, 14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Miren la tremenda seguridad que tenía Pablo. ¿Usted cree esto? ¿Sabe que ha sido trasladado? ¿Cómo se acuerda usted, Miriam o Jorge, qué palabra usábamos cuando alguien aceptaba al Señor y empezaba a venir a la iglesia? ¿Se acuerdan? Este se convirtió. ¿Sí? Y a mí cada vez que este se convirtió, me hacía acordar cuando al estudiar en la Escuela Nacional en San Lorenzo, teníamos los 17 de agosto, los estudiantes teníamos que hacer desfile. Y íbamos todos y de pronto el profesor decía, conversión a la izquierda. Y al principio la mayoría nos mirábamos y ¿qué es esto? Y es que teníamos que ir marcando un paso y de pronto girar. Ya no seguíamos por el mismo camino. Teníamos que girar. Teníamos que ver hacia dónde se nos enviaba. Bueno, el hecho de que Jesús nos rescató, que hemos sido trasladados, y miren, no usa una palabra de buenitos a mejores. No, acá dice, del reino de la oscuridad. ¿Aceptamos eso? ¿Sí? Del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. O sea, usted es libre. Y usted dice, pero soy débil, siento fracaso en muchas cosas, no me funciona. Querido, ¿no les parece que el llamado de Jesús es para que usted viva en libertad? No necesita que otros me otorguen libertad. Él interiormente me ha dado libertad. Bonhoeffer, se me escapó ahora, era un cristiano alemán
que creía en el Señor, por ser cristiano fue puesto en la cárcel en la época de Hitler. Y una y otra vez se le insistía en renunciar. Y se le decía, pero si estás en la cárcel, te tenemos atado, ¿no te das cuenta? Acá estoy con libertad. Y aunque fue muerto, él hasta el último tiempo estuvo declarando, Cristo me hizo libre. Esa es la realidad de donde estaba diciendo, Pedro, sígueme, sígueme. O sea, uno va paso a paso a dejar. ¿En qué confiamos? Confiamos en el conocimiento, la experiencia, confiamos en el dinero, confiamos en personas, confiamos en la familia, confiamos en las tradiciones religiosas, confiamos en tantas cosas, pero ahora no. Yo confío en el Señor. Hemos cantado canciones, sus promesas están aquí. Uno puede llegar a comprobar que sus promesas están reales. Ahora, como decía hoy, en el Evangelio de Juan hay un poquito más de extensión esto, y es que Jesús vio que en la bahía que estaba se agolpó tanta gente, y cuando vio en la embarcación de Pedro, le dijo, ¿me permitís? Vamos con la barca un poquito más allá, porque él sabía que el sonido de la voz se transmite mucho más en el agua, y con una bahía así podía. Y después de enseñarle, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, bueno, boga mar adentro, y echa las redes. Ahora, ¿puede imaginarse a Pedro? Querido, el profesional de la pesca, papá, toda la noche estuvimos pescando, ni una mojarrita. Y vos me decís, ¿de día? No, se pesca de noche. Y no funcionó. Y Jesús dijo, no, más adentro tiren la red. Bueno, por último, dice, en tu palabra. La red dice que quiso empezar a levantarla y se rompía por la cantidad de peces, al punto que empezó a los gritos para que otras embarcaciones le ayudaran. Pero quiero hacer hincapié en una cosa. Cuando vio esto, Pedro le dijo, Señor, soy un hombre pecador. El milagro que había visto lo llevaba a reconsiderar lo que él creía. Por eso es cuando el llamado de Jesús es oído no solamente por estos, sino por todo nuestro interior. Somos convencidos de pecado, vivía en oscuridad, somos llevados al reino de los cielos, nuestros ojos se abren, podemos empezar a decirle ¿qué cosa? Papito querido, ya no tengo que hacer cosas para que me escuche, mi papito querido me escucha. Ya no necesito tratar de fingir, ni aparentar, ni ser careta. El Señor me blanquea. Puedo blanquear toda mi situación con Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Se dan cuenta? Síguenme, lo que se está significando. ¿Y por qué esto? Porque vivimos cada día por la gracia del Señor. Lucas 9:23 dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Amén. ¿Sí? Es palabra de Dios. Es una palabra
que aún, no sé si usted está llegando a entender lo que dice, toma su cruz cada día. Y está tratando de decir, yo necesito hacer la voluntad cada día. ¿Me cuesta? Sí, como llevar la cruz. Pero qué gozo trae de hacer lo que papá quiere. El segundo punto que quería ver es que el llamado del Señor Jesús era a ser transformados por Él. El versículo que leímos en un momento hace una frase que dice, y yo los haré. ¿Sí? Yo los haré. ¿Qué? Pescadores. Pero dice, yo los haré. Quiero hacer énfasis en esto porque en lo primero que pensamos nosotros es, no, yo no puedo. ¿Cómo lo voy a lograr? Yo no soy santo. Soy débil, soy rebelde por instintos, me cuestan las cosas. Casi como que nos identificamos con Moisés. Mira, Señor, ¿por qué no manda a otro? Porque no soy torpe para hablar. Y de ahí que algunos dijeron, bueno, ¿qué? ¿Era tartamudo? Bueno, no sé si era tartamudo. Me parece que era una forma de justificarse frente a un llamado tan grande. Pero miren lo que dice Filipenses 1:6. Y yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Sí? Yo doy gracias por esto, porque todavía no estoy terminado. Y le he dado mucho trabajo al Señor, pero Él con su paciencia constantemente insiste y golpea y encamina. Y a veces, yo no sé si alguno conoció, a lo mejor vio por películas, caballos que van atados a carros o a sulky, llevaban acá un ¿cómo se llamaba? Ovejero. Exactamente. No puedo largar el micrófono, pero eran dos cosas como para que los caballos miraran hacia adelante. Porque no sé si ustedes saben que los caballos suelen ser muy asustadizos. Y si miran algo de costado que no alcanzan a ver bien, se espantan y hacen lío. Entonces, bueno, yo no sé si el Señor a veces me tiene que poner esos frenos con orejeras para que de esa manera pueda seguir adelante. Pero si hay algo que a mí me bendice, y yo creo que a usted también, Él está comprometido con su palabra. No está comprometido con otra cosa. Lo que dice su palabra, lo cumple. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Para nada. Y por eso es que dice en Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él simplemente quiere que cumplamos, pero Él hace la transformación en mí. Yo solamente tengo que escuchar el llamado y seguirle a Él. Yo solamente tengo que ser fiel a Él. Lo demás se encarga. Ahora, si no le soy fiel, si hago cualquiera, si de pronto uno, cada semana me encuentro con personas que mencionan, sí, antes nos queríamos, pero viste, pasa el tiempo, esto se desgasta. Mentira, no se desgasta nada, nosotros dejamos que se desgaste. Nosotros hemos transformado lo que Dios ha creado, y lo queremos hacer como nosotros queremos. Y Dios dice, no, es como Dios
es como yo te dejé en mi palabra. Usted rompe la estructura de los principios, los mandamientos de Dios y sufre la consecuencia. Ahora, bendito sea Dios cuando Él dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues la Escritura declara, de su corazón brotará ríos de agua viva. Ahora, imagínese usted siendo un manantial permanente. Imagínese. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente bendice, no está maldiciendo, no está quejando, no está usando el idioma de la amargura de un sistema que vivimos, de la violencia. Usted es un manantial de parte de Dios. Brotará de su interior ríos de agua viva. Dice, y para que esto se vaya convirtiendo en una realidad, dice Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. El otro pasaje, Filipenses 4:6, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, y así experimentarán la paz de Dios que supera lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Transformación, un llamado a ser transformado. Y lo último que podemos descubrir en este pasaje es que ese llamado era abrazar la misión que Jesús tiene hoy todavía para cada uno de los hijos. ¿Y cuál es? Entonces, Marcos 16:15, entonces les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen las buenas noticias de salvación. Hace algunos años nosotros quisimos reunir los pasajes de Mateo y 28 y de Marcos y describimos la misión de nuestra iglesia. Y en resumidas cuentas es guiar personas a Jesús, pero a la vez acompañarlos, dice, para madurar en Cristo, ¿sí? Que es discipulado, y capacitarlos en el servicio en la iglesia y el mundo, fuera de la iglesia, de tal manera que glorifiquen al Señor. Y yo quisiera que usted tenga presente que esto es lo que Dios quiere. Jesús tiene dos cosas, autoridad y poder. Y si está en mí, está su autoridad y su poder. Su autoridad para decirnos esto es lo que quiero. Su poder para obrar a través de mí y de su Espíritu Santo en hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y cuando dice, los haré pescadores de hombres, dice que había un hombre que no solía ir a pescar seguido, pero lo invitaron, fueron junto con otra familia. Dice que él preparó el anzuelo, buscó el gusanito, bueno, no había, entonces le dieron una mojarrita, una sardina chiquita, la enganchó, se preparó y con la caña y el reel y tiró. Y cuando tiró tan alto, ¿qué pescó? Una gaviota que vio la sardina y se la quiso agarrar y quedó ensartada del anzuelo. Bueno, que no nos pase a nosotros de querer irnos al punto, dice, bueno, yo quiero predicarte el Evangelio, porque Apocalipsis dice que vendrá
no tiremos a lo alto, ¿no? Simplemente compartamos lo que significa el Evangelio que Jesús nos ha dejado. Una noticia de amor, una noticia de arrepentimiento, un Jesús que quiere perdonar y limpiarnos, una vida nueva que es en nosotros una realidad cuando lo recibimos por fe. ¿Se entiende? Por eso es que aún mencionaba a Mabel, porque creo que en toda la semana los devocionales de los 40 días tenía un solo tema: la unidad. ¿Sí? La unidad. O sea, miren ustedes, el llamado es personal, ¿sí? Pero el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo para que ya el compartir el Evangelio, el llevar adelante la misión sea comunitaria. Sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea. Por eso es cuando la iglesia está funcionando, ¿qué es lo que Satanás se procura por todos los medios hacer? Una sola cosa: dividir. Porque sabe que si puede crear falsos rumores y molestias, y cómo es que la que cantaba se vino con rulos, y por qué el que tocaba guitarra no se larga a manejar mejor el colectivo. Bueno, cualquier cosa que usted pueda imaginarse, que nos causa risa, pero que en la realidad crea que Satanás procura por todos los medios de hacer énfasis en cosas muy pequeñas, como que cuando ahí Cantar de los Cantares le dice: cuidado con las zorras pequeñas, cuidado, porque son las que destrozan. Ahora, bendito sea Dios cuando nosotros podemos decir: Señor, te necesito más que nunca. Tengo una lengüita que le gusta prender fuego. Digámosle al Señor. ¿Usted se cree que se va a sorprender? Ay, hijo mío, ¿cómo decís esas cosas? No, es decir, bueno, por fin se dio cuenta. ¿No? Es así. Es como que el chico crece, ya tiene 16 años y uno le compra un calzado 36. No me anda. ¿Pero cómo no te va a andar? Claro, la compró en oferta y se lo quiere poner a toda costa. Aunque el pie está así, pero hasta que el hijo dice: no, querida mamá y papá, yo sé que ustedes no quieren gastar, pero mi pie creció a 42. Es real. Bendito sea Dios que podemos llegar a darnos cuenta de esto. Abrazar profundamente el llamado que nos lleva a una misión. Es importantísimo en estas fechas. Ya no es una Navidad de un pesebre, un niñito, un regalo, ¿y qué me van a traer? Mira que estuvo mi suegra y no quiere venir a la fiesta. Mira que todo esto no nos distraiga de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que no nos distraiga de que no existe un llamado para aquel que está diciendo: ¿a quién eres leal? ¿A quién eres fiel? Te va a costar dejar esto, te va a costar dejar lo otro. Pero acordate que yo dejé todo dejé. Y por eso quiero que terminemos orando. Porque ¿cuál fue el pasaje que leí al principio? Una bendición. Bueno, Dios quiere justamente hacer la realidad en vos esta bendición. Solamente crea y tómala y llévala contigo. Jehová me bendiga. El favor de Jehová está en mí. Y puedo una y otra vez decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre eterno,
¿qué podemos decir si no? Eres el único que nos puede bendecir y proteger. El único que podemos hacer brotar una sonrisa. Porque tú eres compasivo conmigo, con cada uno de nosotros. Señor, gracias por el favor y tu paz. Y en este momento yo quiero rogarte que tu Espíritu nos convenza que hay un llamado de seguirte a ti por encima de todas las cosas. Y que ese llamado es para ser transformados conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, sí, lo aceptamos. Y aceptamos estar abrazando la misión que nos has encomendado. Bendito sea tu nombre. Toma esta congregación, Señor. Los que están esta mañana aquí, los que nos están viendo, puedan llegar a comprobar y decirte: amén, Señor. Te seguiré hasta que tú me lleves. Haré lo que tú me ordenes. Me dejaré transformar conforme a lo que tú has planeado para cumplir tu propósito. Bendito sea tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguien que necesita de tu favor, concédele. Si hay alguien que necesita de tu perdón, Señor, hazlo. Si hay alguien que necesita ser sanado, en el nombre de Jesús, pueda ser sanado. Oh, bendito seas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oramos en el bendito nombre de Jesús.